Buenas tardes y sean bienvenidos a la semana 9 de la asignatura Economía de la Salud. Ya estamos terminando, ya estamos en la fase final, ya prácticamente. En estas últimas dos clases lo que voy a tratar de abordar es las evaluaciones económicas como tales, ¿sí? Lo que me interesa a mí es que de la clase se lleven el reconocimiento prácticamente de las evaluaciones económicas como tales, que sepan ustedes reconocerlas y saber qué elementos contiene cada una, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o algo, alguna duda, algo que puedan comentar sobre el proyecto integrador. De hecho, ya es la última entrega que se va a hacer, es en la semana 10. Yo les voy a abrir un espacio ahí para que lo puedan entregar. Ya sería la última entrega. No va a haber presentación, o sea, no van a presentar ustedes el proyecto como tal, sino que solo me van a hacer la entrega en físico del documento. No sé si tienen alguna duda. Yo les he publicado en esta semana todos los contenidos que va a tener, ¿sí? Para que vayan con la recopilación de los datos, que vayan acorde a lo que se pide, ¿sí? Si no hay preguntas, pues las evaluaciones económicas como tales, quiero que sepan que para que se realicen, primero se tienen que pasar ciertos pasos para poder hacer una evaluación económica como tal. Y lo que primero tienen que entender es que una evaluación económica, sea cual sea, ¿ya? Yo les he traído aquí las principales cuatro, ¿ya? Que son el análisis de minimización de costos, que lo vamos a ver hoy, el análisis costo-efectividad, pero existe también el costo-utilidad y el costo-beneficio. Entonces, todas tratan de evaluar, ¿sí? Tanto los costos como los beneficios de cualquier alternativa que estén evaluando, ¿sí? Entonces, siempre fíjense que si les están mostrando a ustedes una evaluación económica y solo le mencionan costos y hablan, por ejemplo, tienen en el escritorio una evaluación económica, ustedes la agarran y la ven y ven que desglosan todos los costos directos, costos indirectos, costos de tiempo y todos los costos que hay. Y dentro de ellos solo mencionan, pero solo hemos mencionado de manera en prosa, los beneficios que esta tecnología A, tecnología B, puede representar comparado contra otra tecnología y no les mencionan calculados los beneficios, entonces están ante una evaluación económica de costes pura, ¿sí? Porque para que sea una evaluación económica tuvieron que haber calculado de una u otra forma los beneficios, no solo mencionarlos, ¿sí? Me voy a explicar, ¿sí? Entonces, lo primero que se plantea al principio para realizar una evaluación económica es el costo. O sea, las principales preguntas es cuál es el costo de las alternativas a comparar. Acuérdense también otra cosa, que siempre una evaluación económica siempre está comparada con algo, ¿sí? No es una evaluación económica que, por ejemplo, le hacen a un medicamento directo, por ejemplo, o a una tecnología directa, o un programa directo, ¿sí? Sino que siempre va comparado con algo, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden preguntar, eh, si es una tecnología nueva, un fármaco nuevo, un dispositivo nuevo que no existe en el mercado, y que eso es lo que quieren evaluar, ¿sí? Entonces, se podría hacer, tiro la pregunta de aquí al pleno ahí, este,
¿Creen que se puede realizar o no se puede realizar? ¿Qué piensan ustedes? Una evaluación económica de un fármaco X para la hipertensión arterial y que es primera vez que se tira en el mercado, porque es una nueva familia de fármacos, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? Si se podría hacer o no se podría hacer. ¿Qué piensan? Yo creo que no, porque no hay con quién compararlo, porque es nuevo en su familia. Se podría comparar con otra familia, pero no entre ellos, por eso. Ujú. Vale, ahora les traje esa pregunta aquí para que analizaran. Lo principal es, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, si hablamos de un fármaco nuevo que se va a comparar contra una enfermedad de, pongámosle hipertensión o diabetes, que son las más comunes, ¿sí? Son enfermedades crónicas. La enfermedad crónica tiene múltiples, pero múltiples medicamentos que son para ello, ¿sí? Entonces, y esta es una nueva familia de antihipertensivos que se van a agregar al mercado. Entonces, tal vez no tendría punto de comparación dentro de la familia porque no hay otros medicamentos de la misma familia, ¿sí? Porque es el primero, es el pionero. Entonces, lo que se podría comparar es contra el gold estándar, por ejemplo, el gold estándar de la enfermedad, ¿sí? Esa sería una. Vale. Respondiendo a la pregunta, ¿sí? Entonces, sí se podría comparar. Por lo general se agarra el gol estándar o la alternativa más eficiente posible. Contra esa es que lo tienen que comparar. Y ahora pongamos otro escenario. Pongámosle una enfermedad que no tiene cura, que sería, podríamos decir, un cáncer de algo, o el VIH, que realmente hasta ahorita solo hay medicamentos que paran el proceso de la enfermedad, pero no curan la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, en un cáncer, y no existe ni un medicamento contra esa enfermedad, ¿sí? En ese caso, que no existe ni un medicamento. O sea, acuérdense que si estamos comparando contra algo que es una enfermedad o un objetivo que ya tiene múltiples alternativas, entonces lo que van a hacer es compararlo contra las mejores alternativas posibles, contra los gold standards, ¿sí? Y vámonos al caso contrario, que no existe ninguno y solo es uno. O sea, es el primero. Entonces ahí se podría hacer una evaluación económica o no se podría hacer. Bueno, no existe ni uno, es el primero. Primer medicamento contra el cáncer de vejiga, por ejemplo. Las únicas medidas de eficiencia y eficacia y todo lo relacionado con el fármaco esos van a ser los que le dé él, el que creó el fármaco, nadie más, ¿sí? O por ejemplo, están realizando, ya tienen el fármaco, ya tienen las medidas de eficacia, porque acuérdense que eficacia cuando un fármaco se va a lanzar al mercado o un dispositivo, por lo general solo vienen las pruebas que se han realizado en laboratorio, ¿sí? O pongámosle así. Este es un fármaco contra el cáncer de vejiga y este cáncer de vejiga, este fármaco ha sido probado en cobayos, en ratas, ratones y nada más. Y es un estudio que van a realizar un ensayo clínico de evaluando costos, o sea, una evaluación económica de este fármaco de implementación de primera vez en humanos. Entonces, ¿contra qué lo comparan? Si no existe nada. Entonces ahí está la pregunta. ¿Se puede comparar o no se puede comparar? ¿O se puede realizar o no se puede realizar una evaluación económica como tal? Sí, Fernando Muñoz. Sí se puede realizar una evaluación económica,
Ujú, aunque el tratamiento o el fármaco no exista, o sea, nuevo. ujú. Eso se podría determinar mediante a lo habitual, a lo que se está usando en este momento, para ver si realmente pueden determinar algún costo. Muy buena respuesta. Exacto, exacto, así es, así es. Esa sería una alternativa, ¿sí? La alternativa, tal y como dijo el compañero Fernando, se puede comparar contra lo que se hace actualmente, ¿sí? Si, por ejemplo, están investigando el cáncer de vejiga, entonces lo podrían comparar contra lo que se hace en este momento y le pueden agregar, y esto es lo que quería llegar, que le pueden agregar también una opción más, ¿sí? Entonces, la opción más que se podría agregar sería no hacer nada, ¿sí? Entonces, si ustedes están evaluando en una evaluación económica costos y beneficios de una cierta tecnología médica, entonces, y no existe nada en el mercado, no existen datos, no hay nada de estudios previos ni nada, porque es el primero que se va a implementar, entonces podrían sacar dos alternativas previas. La alternativa que ustedes traen al mercado, que es el nuevo fármaco, contra la alternativa de lo que se hace actualmente, o sea, tratamiento actual, ¿sí? Y la opción de no hacer nada. Entonces ahí tienen tres alternativas. Entonces, si por ejemplo están evaluando el costo de este fármaco de cáncer de vejiga, la primera opción sería no hacer nada. La segunda opción sería evaluarlo contra el tratamiento actual. Y el tercero sería la introducción de este fármaco. Y ahí empezaríamos con la evaluación económica. ¿Sí? Entonces sí se puede. Prácticamente cualquier alternativa, cualquier programa, cualquier fármaco, cualquier dispositivo médico que se quiera traer al mercado, siempre se puede realizar una evaluación económica porque si no hay nada en el mercado, siempre se puede poner la opción de no hacer nada o poner la opción del tratamiento actual. Entonces, bajo eso, entonces acuérdense que siempre, siempre, siempre una evaluación económica va a contar con un costo, va a tratar de ver cuáles son los beneficios de las alternativas. Siempre, acuérdense que siempre son alternativas a comparar, siempre van a haber alternativas. ¿Cuál es la manera más eficiente de proporcionar dichas alternativas? De hecho, esto es el objetivo de una evaluación económica, determinar al final de cuentas si estamos ante ese tratamiento para el cáncer, cuál de las tres es la que nos produce más beneficio, ¿sí? Y si valen la pena dichas alternativas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a darle esa solución a esas preguntas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la selección y definir, esos son los pasos prácticamente que ustedes van a ir a buscar de cada evaluación económica que caiga sobre sus escritorios, ¿sí? Siempre busquen que tengan estas cinco ítems. La primera es la selección y la definición de las alternativas. La segunda es que tenga una perspectiva. Siempre tiene que tener una perspectiva del estudio y el horizonte temporal. Perspectiva del estudio es porque si, tienen que saber desde qué punto de vista ustedes lo están considerando ese estudio. Porque dependiendo de eso, así van a ser los costos y cuáles van a ser los beneficios que están buscando. La elección del método, aquí se refiere prácticamente a la evaluación económica como tal que van a hacer, cómo van a valorar los costos, cómo han valorado los beneficios, la presentación de los resultados y el análisis de sensibilidad, que ya lo vamos a ir tocando. Si voy muy rápido o tienen alguna duda o algo que les quieran aclarar, deténganme. Primero, en la selección y definición de las alternativas, entonces, acuérdense, siempre necesitamos que una evaluación de económica siempre va a ser así. Va a comparar dos o más alternativas, ¿sí? Y esto es lo que les venía hablando. Siempre va a ser una comparación, siempre, siempre, siempre. Y siempre van a haber dos o más alternativas posibles. Y una evaluación económica siempre tiene que tener
en cuenta los costos y los beneficios para llamarse evaluación económica. Por eso les decía yo que si les presentan una evaluación económica dicha como tal y solo les presentan los costos, y los beneficios no están calculados y solo están prácticamente mencionados en prosa, están ante una evaluación económica de análisis de costos, nada más. No es una evaluación económica. Entonces, al principio, lo que tiene que declarar bien es cuál es el objeto, o sea, qué es lo que ustedes quieren evaluar. O sea, eso tiene que quedar bien, bien, bien descrito. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir hacer la planificación de todo lo que van a hacer. ¿Sí? Si es un fármaco, tienen que describir todas las características de ese fármaco, principalmente, no en su desarrollo como tal, sino la población a la que se dirige, qué criterios ustedes a tomar en cuenta de por qué se elige esa población, por qué se deja la otra de fuera, o sea, en sí la población objetivo. Acuérdense, eso es lo primero que van a hacer. Yo se los he recargado en este cuadrito de acá. Entonces, acuérdense que siempre va a ser una comparación entre opciones, esto ya lo habíamos mencionado, y que por regla siempre se tiende a comparar cuando estamos ante un escenario donde hay múltiples alternativas. Lo principal que tienen que evaluar es contra el gol estándar, o sea, contra la mejor alternativa posible, ¿sí? Para darle validez al estudio de la evaluación económica. Sí, porque si ponemos por ejemplo, estamos evaluando un fármaco dentro de una categoría de una familia y comparamos este fármaco contra los primeros puestos de esa familia, ese estudio no tiene validez porque están comparando contra los primeros de esa familia. Entonces, si ustedes quisieran comparar un fármaco prácticamente de una familia similar dentro de los antihipertensivos, que hay bastantes familias, por ejemplo, entonces tendrían que agarrar los primeros de la lista, o sea, los mejores, el gol estándar de esa familia, ¿sí? Para que tenga validez el estudio. Entonces, por eso es que la elección de contra qué se va a comparar es lo principal. Luego, la perspectiva del análisis. La perspectiva del análisis se refiere hacia quién va dirigido el estudio. Y esto, dentro de la metodología de un estudio, ¿sí? Va a tomar mucha, mucha relevancia porque esto se le llama la perspectiva del análisis, o sea, es el punto de vista desde donde se está realizando el estudio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo del punto de vista al que el que ha mandado a hacer esa evaluación económica, le van a interesar unos costos, le van a interesar unos beneficios que tal vez vistos desde otra perspectiva, tal vez los pueden ser dejados de lado. ¿Sí? ¿Me voy a explicar? Entonces, las perspectivas que por lo general se agarran son varias, pero las principales son estas de acá. La perspectiva del proveedor, o sea, del que provee los servicios de salud. La perspectiva del financiador, que es el que da el dinero, no provee los servicios, sino que este da el dinero, o sea, es el financiador. ¿Sí? La perspectiva del paciente, o la perspectiva de la sociedad. Son cuatro. Estas son las cuatro perspectivas de los análisis de evaluación económica, las cuatro principales. Acuérdense, la perspectiva del proveedor, del financiador, del paciente y de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, prácticamente lo que hace esta es incluir a las primeras tres. Entonces, cuando ustedes ven que un estudio de evaluación económica habla sobre que el estudio ha sido visto ha sido efectuado, perdón, desde el punto de vista de la sociedad, les está involucrando los costos para los tres, para el que provee los servicios, para el financiador y para el paciente, ¿sí? De hecho, en la mayoría de estudios serios de, de evaluaciones económicas, se suele hacer, aunque no lo pidan, eh,
siempre se hace el estudio que han pedido. Si, por ejemplo, han pedido un estudio de un programa X y que el punto de vista desde donde se está realizando el estudio, han pedido que sea de la perspectiva del proveedor de los servicios de salud, se realiza el estudio desde esa perspectiva del proveedor, ¿sí? Y como plus se les entrega la perspectiva que pidieron, que es la del proveedor de servicios, más la perspectiva de la sociedad. Sí, pero eso es como un estudio serio, serio de evaluación económica. Se les entrega a ellos en el documento las dos perspectivas, la perspectiva de que ellos han pedido más la perspectiva de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué se entrega así? Porque así se puede dilucidar si acuérdense que, tal como habíamos hablado en la clase pasada, las evaluaciones económicas no son directamente no están escritas en piedra, por decirles algo, sino que estas son herramientas que al final los tomadores de decisión van a utilizarlas para tratar de agarrar las mejores alternativas posibles, las más eficientes, las más eficaces, las que más beneficios le pueden generar a la población. Entonces, por eso es que nosotros los economistas en salud, cuando entregamos una evaluación económica que nos han pedido, siempre entregamos la perspectiva que nos han solicitado más la perspectiva de la sociedad para que los decisores tomen la decisión correcta. No sé si me di a entender ahí, que aunque no la pidan, siempre la entregamos para que tomen la mejor decisión posible, ¿sí? Porque al final de cuentas, todas estas evaluaciones económicas tienen que ser vistas desde el punto de vista ético, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de beneficios que una alternativa X va a traer, siempre tenemos que ver la parte de la sociedad, o sea, ¿qué va a ganar la sociedad con esa implementación de esa tecnología o fármaco que están queriendo implementar, ¿sí? Porque la perspectiva de la sociedad es la más completa, principalmente por esto que les puse acá, porque la perspectiva de la sociedad engloba todos los costos y todos los beneficios posibles de esa tecnología. Sí, Marta. Buenas tardes, doctor. Ujú. Mire, ¿y cómo sería un ejemplo de una perspectiva, ya sea del proveedor o financiador? ¿Cómo Eh, eh, sería? esta se basa acuérdense que todo al final, cuando ustedes ven las evaluaciones económicas, todas van a englobar múltiples costos, o sea, una lista de costos y una lista de beneficios, ¿sí? Y acuérdense que, por ejemplo, si estamos hablando desde el punto de vista del financiador y estamos hablando de la introducción de un fármaco X, ¿sí? Entonces, en la perspectiva del financiador, ¿hacia qué va orientada? Acuérdense, remembremos, eh, el que oferta, porque aquí él sería, desde el punto de vista de la oferta, ¿qué le interesa al financiador? De cualquier cosa que él, en el que él va a invertir su dinero, ¿qué le interesa a él? ¿Ganancias o Exacto, exacto, eso es. Si lo vemos desde el punto de vista del financiador y nos han pedido una evaluación económica desde el punto de vista del financiador, entonces nosotros vamos a englobar y por eso les hablé de ética, porque nosotros vamos a darle al financiador lo que él ha pedido, ¿sí? Visto desde el punto de vista de él. O sea, maximizando ingresos, o sea, porque al financiador al final lo que le interesa es recuperar la inversión que él ha hecho en investigación y desarrollo de una cierta tecnología médica. Entonces, nosotros lo vamos a enfocar desde ese punto de vista de todos los costos que él ha incurrido. Se puede hacer una proyección y ver en cuánto tiempo él va a recuperar el dinero. Cuánto de esto le va a generar ganancias y cuándo va a empezar el punto cero de que aquí termina la inversión y aquí empiezan las ganancias, cuándo va a duplicar las ganancias. Entonces, todo eso es desde el punto de vista del financiador, ¿sí? Pero nosotros como economistas, o sea, desde la parte ética, siempre le entregamos también la parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque al final ellos lo que necesitan es invertir dinero.
Entonces a nosotros como economistas también nos interesa que la tecnología que quieren implementar traiga cierto beneficio para la sociedad, no solo el beneficio económico que pudiese llevarse el financiador, por ejemplo, ¿sí? Porque al momento de traer una tecnología a- al mundo, o sea, hay que pensar en el mundo también, donde se va a llevar a cabo la tecnología, pues, no solo en el bolsillo de los financiadores, pues. No sé si me di a entender ahí. Sí, sí, Ujú, gracias. ujú. Entonces, Gracias. a eso me refería. Entonces, ya pasando desde la perspectiva, también otra cosa que es importante es el horizonte temporal. ¿Por qué? Aquí en el horizonte temporal estamos hablando de que aquí, en el periodo de tiempo, este es un periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo se van a dar todos los costos y todos los beneficios de la evaluación económica que nosotros estemos implementando. Entonces aquí va a depender de cuánto sea. O sea, por ejemplo, en el caso de las intervenciones, cuando son situaciones agudas, por lo general es un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Aquí creo que no hay mayor cosa donde perderse. Y cuando son condiciones crónicas, aquí no, aquí póngale que estamos haciendo una investigación desde el punto de vista del paciente y que estamos viendo de cronicidad. O sea, aquí estamos hablando de una enfermedad catastrófica, se podría decir, que va a largo plazo. Entonces, aquí el horizonte temporal va a ser largo, ¿sí? Y a veces puede durar hasta toda la vida del paciente. Sí, entonces, cuando oigan hablar de horizonte temporal, simple y sencillamente en la evaluación económica es el periodo de tiempo donde se desarrollan todos los costos y todos los beneficios de la tecnología que se está realizando. ¿Sí? No sé si me di a entender aquí. Horizonte temporal para economía es todo el tiempo donde se van a dar todos los beneficios y todos los costos de la tecnología que se está investigando. No necesariamente en el periodo de tiempo que se realice el estudio. ¿Me di a entender ahí? Sí, eso tiende a dar un poquito de confusión, porque a nosotros los saludistas, si les gusta la investigación, que ojalá les guste, eh, les puede gustar y pueden empezar a hacer investigaciones. Entonces ustedes pueden hablar de que el horizonte temporal, por ejemplo, podría ser un análisis transversal y descriptivo y todo lo demás. Entonces, cuando se refieren a eso, es el periodo de tiempo como que hicieron un corte transversal allí y que de ese periodo han agarrado ustedes los datos para realizar su estudio. ¿Sí? Entonces, ese sería el periodo de tiempo donde se realiza el estudio. Pero el horizonte temporal se refiere a hacia dónde se van a dar todos los costos y todos los beneficios de la tecnología. Entonces, los periodos, por ejemplo, si están investigando una enfermedad aguda, los periodos de tiempo donde se van a dar todos los costos y todos los riesgos y todos los beneficios, va a ser un periodo corto. En cambio, si estamos hablando de una enfermedad crónica, entonces prácticamente todos los costos, todos los beneficios se van a dar en un periodo largo, ¿sí? Aunque el estudio ustedes lo hayan agarrado de 2 años nada más. Y de ahí ustedes agarraron todos los datos, pero los costos y beneficios que ustedes van a analizar en ese momento van a ir lejos. O sea, el paciente los va a seguir percibiendo aún en toda su esperanza de vida, aunque el estudio haya sido de una parte previa, ¿sí? Me di a explicar ahí. Sí, Ok, ok. Entonces, y aquí viene. Lo tercero que siempre le van a encontrar en una evaluación económica es la elección. O sea, la elección de qué tipo de evaluación económica ustedes van a realizar. Entonces, aquí es donde se analiza y se decide prácticamente si ustedes van a realizar un análisis de minimización de costos, si van a analizar un análisis de costo de efectividad, costo-beneficio, costo-utilidad y otros, ¿ya? Entonces, aquí van a elegir el método, o sea, aquí prácticamente van a evaluar los costos y los beneficios, los van a medir, valorar, los van a comparar y van a sacar todas sus fuentes de información. Aquí en la elección del método no hay mucho, o sea, aquí lo que tienen que decirles es cuál utilizaron.
Si utilizaron análisis de minimización de costo, un costo de efectividad o costo-beneficio, pero les tienen que dejar claro cuál es el que ocuparon. Acuérdense que aquí estamos viendo desde una perspectiva de que les están entregando a ustedes una evaluación económica. Entonces, lo que les interesa a ustedes saber es cuál ocuparon. La presentación de los resultados, toda evaluación económica al final termina poniendo los resultados en la mesa de todo lo que es la evaluación económica. Y aquí es lo que yo les decía, que en economía muchas veces es fría porque al final solo presenta los resultados. A veces ustedes van a encontrar evaluaciones económicas que les van a llegar a ustedes que solo van a encontrar y solo van a ver números. Y tal vez, si es que les ponen a veces no les ponen, solo les pondrían, por ejemplo, en abajo un análisis bien escueto. O sea, no visto desde el punto de vista de salud pública, sino que solo es una descripción de los datos que ellos han puesto ahí. Nada más. Porque no, las evaluaciones económicas tienen que ser imparciales. Por eso son frías. Entonces van a ver que solo les van a llegar, porque póngale que ustedes son los decisores, o sea, son los que van a tomar la decisión. Entonces el economista trata la manera de no influir directamente, o sea, no poner un análisis del punto de vista de salud pública, sino que solo les entrega los datos, ¿sí? Por eso es que tiende a hacerse lo que yo les estaba mencionando, de que aunque no pidan el análisis de la sociedad, se pone el análisis de la sociedad, porque al final solo le van a poner los datos en la mesa. Y el decisor, el tomador de decisión va a decidir si va a implementar o no la tecnología. Y luego después, por lo general, se realizan análisis de sensibilidad. Eh, ¿En qué consiste un análisis de sensibilidad? Yo se los recalqué acá. Este tipo de análisis, al final, lo que trata de ver es cómo variarían. Acuérdense que cuando se hace un estudio, siempre van a encontrar muchas variables, múltiples variables que ustedes agarran, ¿verdad?, para realizar el estudio. Entonces, de lo que trata el análisis de sensibilidad es de darles peso. Es como una manera de explicar qué peso tienen todas esas variables dentro de los resultados que ustedes obtuvieron de su estudio, ¿sí? Y esto aplica para cualquier tipo de estudio, no necesariamente una evaluación económica, ¿sí? En el análisis de sensibilidad, si les piden, por ejemplo, están en la tesis y de repente a ustedes les piden, miren, hagan análisis de sensibilidad porque realmente no queda claro si lo que ustedes están investigando realmente tuvo peso en los resultados que ustedes obtuvieron. ¿Sí? Entonces vienen ustedes y le realizan un análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad no viene a efectos de la clase porque es complicado, pero lo que trata es de modificar variables y ver cómo si se quita, por ejemplo, X variables, póngale que ustedes han hecho un estudio de casos y dentro de ellos han metido las características de una población X y le han puesto edad, sexo, raza, etnicidad, por ejemplo. Entonces tenemos cuatro variables y dentro de esas cuatro variables al final, cuando ustedes realizaron el estudio, les dio un resultado X. Entonces lo que quieren ver es cuál de estas cuatro variables que ustedes han incluido pesa más en el resultado que ustedes obtuvieron. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, pudiesen quitar una, quitar dos, contrastar una contra la otra, para irle dando peso y ver cuál de todas estas cuatro que ustedes eligieron, al quitarla, el resultado cambia muchísimo. ¿Sí? Entonces, al ver eso, que si ustedes mueven las otras tres variables y al moverlas no pasa casi nada en los resultados, significa que no tienen mucho peso dentro de los resultados. En cambio, mueven una y si esa que movieron tiene al mover los datos de esto y eliminarlos, por ejemplo, el resultado les da como 10 veces lo que les había dado, entonces significa que esa es la variable principal. ¿Sí? Y aquí hay múltiples, pero les decía que esto es bastante largo, serían unas dos clases quizás, para ver todo lo que es los análisis de sensibilidad, porque aquí están las incertidumbres en los parámetros, la incertidumbre
incertidumbres en las estructuras de los modelos, los que se basan en el proceso, análisis cualitativo, estadísticos, híjole, y ahí sí es bastante. Análisis multivariados, no sé si ustedes han oído hablar de la simulación de Monte Carlo. Son múltiples análisis de sensibilidad que se les pueden realizar a este tipo de pruebas. Pero lo que me refiero es que cuando ustedes les entreguen una evaluación económica, por lo general, siempre va a traer un análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad, lo que quiero que les quede claro es por qué. O sea, ustedes como saludistas lo que se van a tener que preguntar es por qué. ¿Por qué trae esto un análisis de sensibilidad? La respuesta ustedes ya la tienen ahorita. O sea, el análisis de sensibilidad es para darle peso a las variables que se han propuesto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean, van a ver los resultados del análisis de sensibilidad. Entonces, ustedes van a ir viendo cuál de todas las variables que les aplicaron en el análisis de sensibilidad, cuál de ellas tuvo un gran efecto sobre los resultados. Y esa es la variable que a ustedes les va a interesar, porque es la principal variable de peso dentro del estudio que les están presentando. Y esto aplica realmente para todos los estudios, no solo para los análisis de evaluación económica. No sé si tienen alguna duda acá o con respecto a todo lo que hemos hablado, antes de pasarnos ya directamente a las evaluaciones económicas. No, aquí tenemos al análisis de minimización de costos. De entrada, perdón, de entrada el análisis de minimización de costos es uno de los análisis de evaluaciones económicas que por lo general casi no se hacen porque requieren que tengan un par de características que dentro del mercado es difícil. Bueno, los análisis de minimización de costos, yo lo puse aquí, son aquellos que comparan exclusivamente los costos de dos intervenciones alternativas bajo el supuesto que ambas, y esto es lo difícil dentro del mercado, que ambas proveen un nivel de beneficio equivalente. O sea, estamos hablando de tecnologías que por lo general tienden, tienden a dar casi que exacto el mismo tipo de beneficio. Y al final lo que varía solo es los costos, ¿sí? Entonces, este análisis de minimización de costos son los que menos les van a llegar porque casi no se hacen, principalmente porque tienen que tener un beneficio equivalente, o sea, tienen que dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Y al final, en lo único que van a variar son los costos, ¿sí? Entonces, por eso lo puse aquí, existen pocos estudios porque es difícil encontrar dos intervenciones que al final provean exactamente los mismos beneficios, ¿verdad? Y todas las evaluaciones, no solo estas, sino que todas las evaluaciones económicas, los datos siempre pueden provenir directamente datos primarios del mismo estudio, o sea que de los que ustedes van a ir investigando en el estudio, o provenientes de un metaanálisis. Metaanálisis prácticamente es agarrar muchos estudios relacionados con el tema y de ellos hacer como una sinopsis de cada uno y todos hacer como una recopilación y llegar a una sola conclusión. O sea, es como unir muchos estudios para todos hacer un promedio de tales. Eso es un metaanálisis. Entonces, de ahí provienen los datos de todas las evaluaciones económicas, no solo del análisis de minimización de costos. Entonces, acá, esto se los traje aquí eh, para que entendieran que el análisis de minimización de costos, que aunque está catalogada como una evaluación económica como tal, esta casi no se realiza porque casi no se encuentran en el mercado muchas tecnologías que al final tengan los mismos beneficios y porque también para los economistas entra en polémica porque se supone que en una evaluación económica el economista va a calcular tanto los costos como los beneficios, ¿sí? Entonces, en pocas palabras acá,
Eso es lo que les he tratado de poner aquí y que es una evaluación parcial y todo eso. Pero todo esto viene de que el objetivo directamente del análisis de minimización de costos solo es estudiar cuál es la que tiene el costo menor, ¿sí? Y los beneficios prácticamente ya se saben que son iguales, ¿sí? Y si se sabe que son iguales es porque ya los estudiaron. O sea, cómo yo voy a saber que una tecnología A contra una tecnología B tiene los mismos beneficios si no se han estudiado? O sea, prácticamente ya los beneficios ya me los dan. Entonces, como economista, yo no los calculo, prácticamente solo los agarro, ¿sí? Entonces, por eso es que el análisis de minimización de costos, por lo general, lo consideran como una evaluación parcial por eso, porque al final, como economista, lo que nos toca hacer a nosotros solo es determinar los costos, porque los beneficios ya prácticamente están, ¿sí? Eso es lo que les he puesto acá. Todo eso lo pueden leer, ahí está en el... Se los quiero explicar, ¿sí? De hecho, por eso mismo que yo les puse aquí, es una evaluación parcial, porque se ocupa solo de la comparación de los costos y ahorros que pudiese generar esos costos que ustedes investiguen, ¿sí? Y no, al final, ¿cuál es la que se elige de esa? Es sencillo, es la más barata. Aquí no hay mucho donde perderse. Por eso es que es una evaluación parcial, porque no estudia los beneficios, sino que simple y sencillamente se dedica a investigar los costos. Y por lo general, cuando se utiliza, y este es el meollo del asunto, o sea, casi no se ocupa, porque se utiliza cuando la efectividad terapéutica y la seguridad de las alternativas son las mismas. Y lo único que van a variar son que los costos son diferentes. ¿Y cuál es la ventaja? Es sencillo, eso es sencillo, ¿verdad? Porque solo se van a dedicar a hacer un estudio sobre costeo nada más. Es la sencillez y la rapidez de los cálculos. Las desventajas esta es la principal desventaja, la uno, o sea, que requiere una estricta igualdad de los efectos de todas las alternativas. Si tenemos dos, tres alternativas, todas las tres alternativas tienen que proporcionar prácticamente los mismos beneficios y que no informa si los costos exceden o no al valor monetario de los efectos. Esto sí no se puede determinar, ¿sí? Porque como los beneficios son los mismos, entonces al final no podemos determinar si los costos van a influir sobre los beneficios y al final los beneficios son los mismos, ¿sí? Y que no es posible tampoco realizar comparaciones entre alternativas de diferente naturaleza. Esta desventaja última prácticamente es la desventaja de entre una y otra evaluación económica, ¿sí? Se refiere a que comparaciones entre alternativas de diferente naturaleza aquí no se podría hacer, porque, por ejemplo, si van a evaluar, tienen cierto presupuesto y van a evaluar, si este presupuesto lo van a invertir en la construcción de un hospital para niños, ¿sí? O si van a invertir ese dinero en la implementación de un programa para pacientes con VIH. Son dos cuestiones completamente diferentes, ¿sí? Una es una infraestructura y la otra es un programa. Entonces, si nos vamos obviamente tienen costos diferentes, pero no solo nos vayamos a los costos, acuérdense que esta es una evaluación económica, vamos a ir a ver los beneficios. Los beneficios de un hospital para niños no son los mismos beneficios que me va a traer un programa de VIH, ¿sí? Son poblaciones diferentes, pero para empezar, son resultados diferentes que quiero que me den, ¿sí? Entonces, al final, el hospital me va a dar unos resultados y el programa de VIH me van a dar otros resultados y no los voy a poder comparar entre sí, porque ambos están medidos en unidades diferentes. Esto es un problema de todas, tal y como vamos a ver, y se los adelanto. El único que hace esto para hacer un estudio de esta categoría como el que se he propuesto de una infraestructura contra un programa
El único que puede hacer ese tipo de estudios es el análisis costo-beneficio, ¿sí? Todos esos tips que yo les doy en la clase son los que quiero que se lleven en la mente, o sea, que se los lleven en la clase, para que lo sepan analizar, ¿sí? Entonces, el único de todas las evaluaciones económicas, la única evaluación económica que puede ser capaz de medir ciertas cuestiones que no tienen nada que ver, así como les mencioné, casos tan dispares y tan diferentes, es el análisis costo-beneficio, porque ahí no importa la unidad de beneficio que sea. Si el hospital me va a generar ciertos beneficios, esos beneficios que me dé el hospital, yo los voy a traducir a monetario, o sea, los voy a traducir a dinero, ¿sí? Y los voy a reflejar en dinero. Y los beneficios que me dé el programa de VIH, me los voy a traducir a dinero. Entonces, dinero con dinero lo puedo comparar, ¿sí? Pero si estuviéramos viendo dos tecnologías que, por ejemplo, eh, el, el de, el de, el del hospital me dé, tal vez el estudio que yo le he hecho, al final me dio eh, casos evitados, de una patología X, de paludismo, por ejemplo. Este me dio casos evitados de paludismo y el programa de VIH me dio el aumento en la esperanza de vida de los pacientes con VIH. No puedo compararle el aumento de los años de esperanza de vida con los casos evitados de paludismo. No los puedo comparar. Pero si traduzco estos dos y los traduzco a dinero, y el de la izquierda, que fue el del paludismo, me dio 5 millones y el otro del VIH me dio 10 millones contra 5 millones, sí los puedo comparar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el análisis costo-beneficio, pero ese es el último que vamos a ver, ¿sí? Entonces, volviendo acá, lo del análisis de minimización de costos, acuérdense que es una evaluación parcial porque al final solo se dedica a investigar los costos. Tiene sus ventajas, sí, tiene sus ventajas. Es difícil de hacer, sí, en el mercado es difícil de hacer porque tienen que tener una estricta, tal y como se puso acá, una estricta igualdad en los beneficios, ¿sí? Y, por ejemplo, y estos son los ejemplos, una cirugía ambulatoria contra una cirugía con hospitalización, sí, podría caer dentro de esta categoría. ¿Por qué? Porque al final, si nos vamos por acá, diálisis peritoneal hospitalaria o contra la diálisis domiciliar, una colecistectomía laparoscópica o una colecistectomía abierta. Solo analicen, aquí sí, el beneficio es el mismo, ¿sí? Si nos vamos a una cirugía en un hospital de día que llegó, se hospitalizó y se fue, y esa misma operación para la misma enfermedad, se internó y pasó 3 días, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era el mismo, ¿sí? Por ejemplo, y le ponemos aquí, la colecistectomía por procedimiento y tenemos la cirugía abierta y la laparoscópica. Analícenlo. ¿Cuál es el beneficio? O sea, no, ¿cuál es el objetivo? Acá, estamos hablando de una colecistectomía. Vámonos a lo simple. ¿Cuál es el objetivo de una colecistectomía? Visto desde un punto de vista bien simple. No nos pongamos a pensar como médicos, pensemos como economistas. La colecistectomía, tanto hecha por laparoscopía como hecha por cirugía abierta, el objetivo es Del procedimiento no es el el objetivo. beneficio. Acuérdense que ahorita lo que estamos viendo es el beneficio. Ujú. Por eso les decía que pensara de manera simple. Y a esto me refiero
con los beneficios del análisis de minimización de costos. Si nos vamos a una cirugía, estamos hablando de una cirugía que va a ser para, para una colecistectomía. Si es laparoscópica y si es convencional, el objetivo es simple, quitar la vesícula. ¿Cuál es el otro objetivo de una colecistectomía? No hay. O sea, el objetivo es quitar la vesícula. ¿Sí? Quitando todos los riesgos, todos los beneficios que van para el paciente. ¿Y qué llevó a que nosotros tomáramos la decisión de hacerla convencional o hacerla laparoscópica? ¿Sí? Simple y sencillamente el resultado de una colecistectomía, tanto laparoscópica como una colecistectomía convencional, el resultado es el mismo. El resultado es la extracción de la vesícula, ¿sí? Ya sea porque abrió el paciente y le sacó la vesícula, ¿sí? O porque se la hizo por medio de cirugía laparoscópica. Al final lo que logró fue quitar la vesícula, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De, Hablando de, hablando Ujú, de costo-beneficio, en la laparoscópica nos reducimos el tiempo de ingreso. Entonces eso ujú. genera beneficios a largo plazo porque nos estaríamos ahorrando más camas hospitalarias, menos riesgo Y eso implica en los costos. en los costos. Exacto, exacto. A esta conclusión era la que quería que llegaran. Por eso les traje este ejemplo bien simple, ¿ya? Por eso estamos hablando de resultados, estamos hablando de beneficios. Al final, una colecistectomía hecha por una de las dos vías, cualquiera de las dos vías van a tener el mismo resultado. Al final, la extracción de la vesícula, ¿sí? Y lo único que van a variar es en los costos. Obviamente, la colecistectomía laparoscópica va a tener menos impacto tanto para el costo. Acuérdense que estamos hablando de costos, ¿sí? Y el costo del paciente también lo tienen que considerar. Aquí no se ha hecho porque si se fijan acá, si analizan los costos que están acá, solo estamos hablando de costos directos y costos indirectos. ¿Sí? Entonces, tanto de una como de la otra. Entonces, al final, desde aquí yo les puedo lanzar una pregunta bien sencilla y sé que me la van a contestar, es si analizan aquí y ven desde qué punto de vista se está haciendo este estudio. Si solo lo ven así nomás. Acuérdense de lo que estábamos hablando anteriormente, de la perspectiva. Del ¿Desde qué punto de vista proveedor. creen que se está haciendo? El ofertante. Ujú, exacto. Sí, por eso que quería traerlo así. Si se fijan, lo único que les está interesando aquí es los costos directos y los costos indirectos. Pero vean cuáles incluyen en los costos directos. La consulta, la preparación del paciente, lo que cobró el cirujano, lo que cobró el ayudante y lo que cobró el anestesiólogo. Y la laparoscópica prácticamente son los mismos. Y los costos indirectos, el uso de quirófano, recuperación, hospitalización, pero vean solo las variables que ocuparon para sacar los costos directos e indirectos. Solo están hablando de los costos hospitalarios. Entonces, desde que ustedes ven así un estudio y que solo le ven qué costos han implicado acá, entonces ustedes pueden decir tranquilamente, este es un estudio que se ha hecho desde el punto de vista del proveedor de los servicios de salud. Porque los costos que han involucrado acá solo son los que le interesa al proveedor de los servicios de salud, ¿sí? No están implicando, por ejemplo, los costos de que el paciente implicó en llegar allá, de cuánto fue el costo de permanencia, o sea, no están viendo ningún tipo de costos para el paciente. Sí, aquí solo están investigando los costos prácticamente para que le provee los servicios. Desde ahí pueden decir este estudio se ha hecho desde el punto de vista del proveedor de servicios. ¿Sí? Va, y si nos vamos para acá y seguimos, la evaluación económica, un análisis de mitigación de costos por la administración de eritropoyetina alfa contra la beta en jeringa precargada. Entonces, si al final las dos, tanto la alfa como la beta,
van hacia el mismo objetivo, ¿sí? Van hacia el mismo objetivo, solo que una es más cara que la otra. Entonces, al final, los costos van a ser prácticamente diferentes, aunque las variables sean las mismas, pero los costos al final van a ir variando entre una y otra, ¿sí? Si se fijan acá, por ejemplo, el personal todo lo que es personería, o sea, el personal es el mismo, eso no varía, porque el mismo personal, independientemente cuál eritropoyetina le den, él la va a poner, ¿sí? La va a aplicar, independientemente si valía $2 o $100. Ese costo siempre va a ser el mismo. Pero vean que aquí la diferencia es en costos entre la eritropoyetina alfa, que valía 9.50 y esta valía 200. Aquí es una diferencia abismal. Sí, ya de ahí todos los demás costos se mantienen directos, iguales. Sí, y lo único que varía es en el costo. Entonces, al final, obvio, si sacamos todos los costos totales de una y los costos totales de la otra, el costo de la eritropoyetina alfa va a ser 48,71, que es bien poco, y este se nos elevó a 239. ¿Cuál se elige? En este caso, ¿cuál se elegiría? Es una pregunta obvia prácticamente. Sí, elegirían la alfa, porque es la más barata y dan el mismo beneficio. ¿Sí? Este es un análisis de minimización de costos como tal. Por eso es que es bien difícil que a ustedes les vayan a llegar estudios de análisis de minimización de costos, porque hay que asumir que los beneficios siempre son iguales y que lo único que van a variar es en los costos. No sé si tienen preguntas acá del análisis de minimización de costos. El otro tipo de estudio que quiero que veamos acá es el análisis de costo de efectividad. Estos y los que siguen de aquí para allá son los que por lo general son los más ocupados dentro del mercado. Sí, estos son los que por lo general estos sí les van a llegar. Los análisis de costo de efectividad. Entonces, ¿de qué trata el análisis de costo y efectividad? Entonces, el análisis de costo de efectividad es que el que va a comparar los costos, ¿sí? En valores monetarios, así como les puse acá, de dos o más alternativos con similares resultados clínicos, y por eso se los resalté, similares, ¿sí? Pero no con la misma efectividad. Por eso es que varían acá. Sí, el análisis de minimización de costos es aquella comparación de alternativas que los resultados van a ser similares y que lo que varía es la efectividad. Unos son más efectivos que otros, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo clásico de los medicamentos de marca con los medicamentos genéricos. O sea, los dos van, van contra lo mismo porque se supone que son lo mismo, ¿sí? La diferencia es la efectividad. Como ustedes en la práctica clínica lo han podido notar, o sea, medicamentos de marca contra medicamentos genéricos, o sea, aunque sean lo mismo, el mismo ibuprofeno puede ser, pero uno de marca y uno contra uno genérico, ¿sí? Aún entre casas comerciales y todo, aquí hay mucha variación, aunque el producto sea el mismo, ¿sí? Y vayan enfocados a lo mismo, ¿sí? Entonces lo que varía es la efectividad. Y entonces, si tenemos unas variables donde todos van a producir resultados clínicos similares, pero vamos a tener que la efectividad varíe, ahí es donde se puede hacer un estudio de coste de efectividad. Y ahora, si hacemos el estudio, porque a ustedes les van a llevar los estudios ya hechos, entonces al final todo esto lo van a expresar en un coeficiente. El coeficiente es el que está remarcado en rojo acá y es el coeficiente de costo-efectividad. Sí, es decir, se va a dividir el costo sobre la efectividad. Y al final acuérdense de esto que está aquí en este cuadro. Se va a elegir siempre
cuando sea un análisis de costo-efectividad, siempre se va a elegir el coeficiente menor. Cuando ustedes vean el resultado, tanto si se lo dan como un resultado de un coeficiente costo-efectividad puro, si se lo dan como un ratio de costo-efectividad, así como lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? O como sea que se los expresen, pero ustedes acuérdense que el que van a agarrar, se va a agarrar, o sea, es la mejor alternativa, es la que tenga el coeficiente menor, ¿sí? Siempre, siempre, siempre van a agarrar el que tenga el coeficiente menor. ¿Por qué se va a agarrar el coeficiente menor? Porque este representa esto. El coeficiente entre menor sea el coeficiente de las alternativas que están comparando, el coeficiente menor representa la mayor efectividad al menor costo posible. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Acuérdense, siempre vamos a este. Uy, siempre vamos a este, a que se lo van a representar sobre costo de efectividad y que el costo de efectividad, el coeficiente menor va a representar la mayor efectividad al menor costo. Entonces, les traigo esto de acá, el ISER. El ISER es el índice de costo radio efectividad. Y este índice de costo radio efectividad prácticamente es la medida del coste por una unidad adicional más de efectividad, que se consigue de pasar de una alternativa a la otra. Entonces, sabiendo esto, si voy muy rápido, deténgame y si no entienden también, pregúntenme, ¿sí? El ISER lo que hace, acuérdense que si se los expresan así solo como un radio costo de efectividad, que de hecho es válido que la mayoría están así como un índice de costo de efectividad, pero a veces se los van a presentar como, y por eso se los traje acá, se los van a presentar como un ISER, como un radio costo de efectividad incremental. Eso significa que han aplicado la fórmula, siempre la han aplicado, solo que la han desglosado con más detalle, porque han hecho de una sola vez la comparación de una contra la otra, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos dos alternativas, entonces tenemos una alternativa A contra una alternativa B, que estamos comparando un fármaco A contra un fármaco B, y los dos los estamos comparando contra la alternativa de no hacer nada, ¿sí? Me doy a elegir. Pongámosle el nombre. Si tenemos penicilina y amoxicilina. Estamos comparando la penicilina y la amoxicilina, que son dos alternativas, ¿sí? Tenemos dos alternativas que las vamos a comparar contra no hacer nada. Entonces, al final, visto desde el punto de vista de la costa de efectividad, al final, si investigamos la amoxicilina, nos va a dar un radio costo de efectividad para la amoxicilina, ¿sí? Y otro radio costo de efectividad para la penicilina. Ahí tenemos dos. ¿Sí? Entonces, si al final el radio costo de efectividad de la penicilina nos dio 2, por ejemplo, y el radio costo de efectividad de la amoxicilina nos dio 3, entonces, ¿cuál vamos a agarrar? Obviamente el que dio 2. Acuérdense que lo que les está representando ese 2 es la mayor efectividad al menor costo, ¿sí? Y cuando se los expresan en ISER, es como que hubiésemos agarrado, si estamos contra la alternativa de no hacer nada con la amoxicilina y la penicilina, si les han representado el 2 y el 3 y van a dividir el 2 entre el 3 y al final les va a dar un solo valor. Y ese valor que les dé es esto. Eso les está diciendo eso. Es el costo de una unidad más de efectividad, de pasar de una alternativa hacia la otra. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Y cuando se calcula el índice de costo de efectividad incremental, la fórmula es esta.
Por eso se los dije así con la amoxicilina y la penicilina, porque al final siempre, acuérdense que es una comparativa. Si lo hacemos sencillo y solo le ponemos dos alternativas, si le ponemos a uno, que el uno es la penicilina y la otra es la amoxicilina, entonces siempre vamos a encontrar un costo uno para una alternativa y un costo 2 para la otra alternativa. También vamos a encontrar la efectividad de la penicilina y la efectividad de la amoxicilina. Entonces, y vamos a aplicarles esta fórmula. Costo 2 menos el costo uno entre la efectividad 2 menos la efectividad uno. ¿Sí? Y al final nos va a dar un valor y el valor que nos dé es el ICER, es el índice de costo de efectividad incremental. Esta es la fórmula. Más adelante la vamos a ver. Va, por ejemplo acá. Y si tienen calculadora lo podemos hacer. Este es un ejemplo típico, sencillo, de un análisis de costo de efectividad. Esto que yo les he representado en todo lo que van a ver aquí son los resultados finales, ¿sí? Porque lo que me interesa a mí, como su profesor, es que ustedes entiendan, porque a ustedes no, a menos que sean economistas, ojalá, pero si se hacen economistas, van a hacer este tipo de estudios. Pero como para efectos de salud pública, lo que me interesa a mí es que ustedes lo sepan entender, que lo sepan evaluar, que sepan por qué es esto, ¿sí? Y aquí esos son los resultados finales de un estudio grande, por ejemplo, que se haya hecho de prevención del stroke, ¿sí? Entonces, y estábamos poniendo un fármaco y un fármaco B. Entonces, estos son los resultados finales que les dio, porque de todo un estudio, este pudo haber sido un estudio de unas más de 100 páginas, y al final todo se deriva en esto. O sea, al final el resultado de todo el estudio que se hizo fue encontrar cuánto fue el costo adicional de un ataque adicional evitado. ¿Sí? Entonces, el fármaco A y el fármaco B. El fármaco A tiene un coste total para 100 pacientes de 10.000 euros. Y la efectividad del fármaco A fue que evitó 10 ataques evitados. El fármaco B tiene un costo total para 100 pacientes, para los mismos 100 pacientes, de 60.000 euros. Y la efectividad fue que evitó 50 ataques. Y lo que ustedes necesitan es saber si vamos a pasar del fármaco A al fármaco B, cuánto me cuesta pasar de la alternativa A la alternativa B. ¿Cuánto es el valor? O sea, ¿cuánto me costaría a mí pasar de una alternativa hacia la otra? Y eso es lo que me dice el índice de costo de efectividad incremental. Entonces, si quieren, hagámoslo en la calculadora. Para sacar este índice de costo, acuérdense acuérdense de la fórmula. Siempre va a ser el costo 2 menos el costo uno entre la efectividad 2 menos la efectividad uno. Entonces, si nos vamos a este de acá, uy, si nos vamos acá, entonces, y tenemos que el fármaco A tiene un costo de 10.000 y el costo de aquí tiene 60.000. Entonces, para sacar el índice de costo de efectividad incremental, hay que restar el costo 2, que sería estos 60.000 que está representado acá, 60.000 menos 10.000, ¿sí? ¿Y cuánto es la efectividad? Aquí fue 50 ataques evitados menos los 10 ataques del primero. Entonces, al final, si hacemos directamente la fórmula, 60.000 menos 10.000 nos va a dar 50.000,
y 50 menos 10, 40, y dividimos 50.000 entre 40 y va a dar 1.250. Y como está calculado en euros, entonces 1.250 por ataque adicional evitado. ¿Sí? Y ese es el dato que ustedes andaban buscando. ¿Cuánto me costaría a mí? Y acuérdense, esta es una unidad más de efectividad, tal y como dice aquí. El radio costo de efectividad incremental es una medida de costo adicional de efectividad. En pocas palabras, si aquí estamos hablando de que estamos previniendo un stroke y lo que me interesa a mí es, estoy comparando el fármaco A, por ejemplo, el fármaco A es el que se utiliza en la actualidad y el fármaco B es el que yo traigo al mercado. Entonces, lo que me interesa a mí es saber cuánto me va a costar pasarme de lo que yo hago ahorita a lo que me están pretendiendo que yo haga con el fármaco B, ¿sí? Entonces, esa respuesta se las ha dado aquí, que les cuesta 1.250 € por lograr evitar un ataque. No sé si me entendieron ahí. Este es un ejemplo bien sencillo. Por lo general, cuando le lleguen a ustedes, les van a llegar con datos de millones, o sea, de miles y miles y miles. O sea, los datos son bien grandes. Esta es una simplificación, pero al final lo que les está diciendo es este número de 1.250 es cuánto les costó pasar de este fármaco A hacia el fármaco B. Si ustedes decidieran agarrar este fármaco B, si se fijan acá, la efectividad es bastante grande. Porque si estamos hablando de un ACV y el fármaco A solo al final, a los 100 pacientes, solo logró evitar 10. Estamos hablando del 10%. De los 100 pacientes, solo a 10 les logró evitar stroke. ¿Sí? Vean la efectividad del fármaco B. La efectividad del fármaco B, vean cuántos pacientes son. 100. ¿Cuánto fue la efectividad? La mitad. La efectividad es estrictamente alta. Es el 50%. De los 100 pacientes, a 50 no les va a dar stroke. ¿Sí? Pero esa efectividad tiene un costo bastante alto. Porque si se fijan acá, vean cuánto costaba el fármaco uno, costaba 10.000. Vean cuánto cuesta el fármaco 2, cuesta 60.000. O sea, lograr estos, que la mitad de todos los pacientes no me vayan a hacer ACV, o sea, es un costo alto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí evitar un solo ataque de ACV? ¿Cuánto me cuesta? Y aquí está la respuesta. Me cuesta 1.250 € evitar un ACV. ¿Sí? Entonces, yo como tomador de decisión voy a tener que decir si vale la pena o no vale la pena esos 1.250 que me va a costar prevenir un solo ataque. ¿Entendieron qué es esto del ISER? El índice de costo de efectividad. Si no, sigamos, porque aquí les he puesto más ejemplos. ¿Sí? Entonces, al final es una unidad de medida de la efectividad. ¿Sí? Entonces, esto es por ataque adicional evitado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se puedan hacer un análisis de costo-efectividad? Primero, definir un objetivo cuantificable, eso es importante. O sea, el objetivo de esto tiene que ser un objetivo cuantificable, o sea, que se pueda medir, ¿sí? Sea como sea, que se pueda medir. Y aquí les puse, ahora puede ser un nivel deseable de un servicio, un cambio en el comportamiento, o, disminución en esperanza de vida, camas evitadas, o sea, pero tienen que poderse medir, ¿sí? Si no se puede medir, no puede entrar dentro del costo de efectividad, ¿sí?
tienen que identificar las alternativas para lograr el objetivo, ¿sí? Deben haber siempre por lo menos dos alternativas a comparar, ¿sí? Y podrían preguntarse, ¿cuál es el límite? No hay. No hay límite. O sea, aquí no existe un límite de número de alternativas. Ustedes pueden comparar en el ejemplo anterior porque está simplificado a un fármaco A o un fármaco B. Pero ahí pueden encontrar un fármaco uno 2 3 4 5 6 7 y podemos poner 10 y no hay problema. Aquí no hay límite. ¿Sí? Las alternativas deben ser comparables y los destinatarios homogéneos. Este es un requisito también. Porque si estamos hablando, acuérdense que tienen que ser más o menos similares, o sea, los resultados que se den para poderlos lograr estudiar tienen que ser más o menos parecidos. Este problema es lo que les hablé en el análisis de minimización de costos, que aquí tenemos que comparar tecnologías que den casi el mismo resultado o bastante similar. No podemos evaluar el caso del edificio contra el programa, no podemos porque no son comparables, no son homogéneos, no se parecen nada en uno con el otro, ¿sí? Y en cambio aquí no, o sea, si estamos con este ejemplo, por ejemplo, la prevención del stroke siempre es la prevención del stroke y los dos son exactamente lo mismo. Y siempre se tienen que cuantificar los costos o alternativas. Ahora fíjense bien, y esto se los traje aquí para que lo tengan en mente. Estas que están aquí dibujadas en esta imagen son la mayoría de unidades de efectividad que se van a ver dentro de un análisis de costo-beneficio, perdón, de costo-efectividad. ¿Sí? Ustedes lo van a ver expresados como vidas salvadas, años de vida ganados, muertes evitadas, complicaciones evitadas, cambio en la supervivencia global, días de hospitalización evitados, porcentaje de éxito, supervivencia libre de progresión. Esto se ve bastante en los estudios de cáncer, la supervivencia libre de progresión el cáncer va por estadios, por ejemplo, y que hacen un estudio económico de un fármaco A o un dispositivo A o B, y lo que la unidad de efectividad que se proponen en ese estudio es ver cuánto tarda en pasar de una fase, de una etapa del cáncer hacia otra etapa del cáncer. Entonces ahí se llama supervivencia libre de progresión. O sea, cuántos años, por ejemplo, evitaron que pasara de una etapa 3B, por ejemplo, a una 3C, o de un solo a la etapa D, ¿sí? Supervivencia libre de progresión. Años libres de enfermedad, casos correctamente diagnosticados. Aquí estamos hablando de tecnologías que están hechas para pulir los diagnósticos. Pacientes libres de afectos adversos, días libres de síntomas. Estas que están aquí englobadas en esta imagen son la mayoría. Hay más, porque hay más, muchas más. Pero las que más se ocupan son estas. Estas son las medidas de efectividad. Por ejemplo, aquí ocuparon ataques adicionales evitados, ¿sí? Entonces prácticamente podrían englobarse acá como complicaciones evitadas. Por eso es que la mayoría las van a ver así y así se las van a expresar. Tanto costó evitar cierta complicación, tanto costó ganar tanta aumento de la esperanza de vida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este análisis de costo de efectividad tiene bastantes ventajas, tiene desventajas como todos, ¿sí? Y una de las ventajas que tiene este sobre otro es que pueden utilizarse indicadores intermedios y indicadores finales. Por ejemplo, un intermedio y un ejemplo típico es la presión arterial para evaluar un nuevo medicamento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque
eh, el objetivo, y les lanzo la pregunta, si tenemos un antihipertensivo, ¿cuál es el objetivo de ese antihipertensivo? En general, bajar la presión. Mm, no. El objetivo es alargarle la vida al paciente y darle mejor salud al paciente. O sea, por eso es que aquí tiende a confusión y por eso lo traje. Porque al final todo medicamento, incluido el de los medicamentos antihipertensivos, el objetivo es mantener al paciente y darle más esperanza de vida, o sea, que prácticamente viva su enfermedad con hipertensión y que pueda vivir exactamente lo mismo que una persona normal, aún siendo hipertenso, sin que se le dañen los riñones, sin que se le dañe la retina, sin que se le dañe nada. O sea, ese es el objetivo, que viva su vida normal, ¿sí? Entonces, pero, y esa es la confusión, el indicador es la presión arterial, eso sí, porque es el indicador que me dice a mí como médico de que yo estoy manteniendo, que estoy manteniendo a este paciente bien, ¿sí? Pero no es el indicador del objetivo final del, del producto. O sea, el objetivo del producto es alargarle la vida al paciente, ¿sí? Aunque yo utilice como indicador la presión arterial. Entonces, este tipo de estudios de análisis coste-efectividad me permite hacer esto. De hecho, prácticamente este estudio de análisis coste-efectividad, esta es una de las principales ventajas, porque es prácticamente lo único, hay más que no vienen en efecto a la clase, pero este es de los más ocupados. ¿Por qué? Porque me permite a mí utilizar una medida de efectividad intermedia y asociarla con la efectividad final. ¿Sí? Por eso se los traje acá. Por ejemplo, y esto es el ejemplo típico de un ejemplo intermedio. Utilizar la presión arterial para evaluar un nuevo medicamento hipertensivo, ¿sí? Porque el medicamento al final reduce la hipertensión arterial, pero utiliza variaciones de la presión arterial como variable, ¿sí? Entonces, el indicador intermedio es utilizado y tiene que tener relación con el objetivo final. Obviamente, si a un paciente se mantiene con la presión arterial y la presión arterial media está sumamente bien, entonces dentro del tiempo yo puedo por lo menos garantizar que este paciente va a tener mejor esperanza de vida que un paciente que la presión arterial no me la está manejando bien, ¿sí? Es lo mismo que acá en los pacientes de VIH, por ejemplo, y se los traje aquí porque es otro ejemplo bueno. La medida final de pacientes con VIH positivos que consumen medicamentos antirretrovirales, el objetivo no es eh, mantener el porcentaje de linfocitos T bajo o reducir la carga viral. O sea, eso es como esto sería una medida intermedia para nosotros que estamos dando los antirretrovirales, la medida intermedia es la que nos da el resultado de laboratorio y que nos mide qué carga viral tiene el paciente. Pero el objetivo del medicamento antirretroviral al final es aumentar la calidad y la esperanza de vida de ese paciente. Aunque el indicador intermedio para nosotros sea la prueba de laboratorio, que es la carga viral. No sé si y lo mismo sucede con la hipertensión arterial. No sé si me di a explicar acá, porque este es el único prácticamente de las evaluaciones económicas que permite esto, que permite utilizar una medida de indicador de intermedio para poderlo como socializar a una medida de efecto final. Análisis coste-efectividad. ¿Sí? Sí, Va, este es uno. ¿Y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Dentro de las ventajas es que evalúa acciones alternativas hacia un mismo objetivo. Siempre, siempre va a ser así.
permite, y esto es lo que yo les decía, que es una de las ventajas de este sobre los otros, que permite la medición de resultados intermedios, ¿sí? Como variable. También compara de manera efectiva distintas formas de terapias. Es un buen indicador también de eficacia cuando se gastan los recursos financieros en los diferentes programas. Este puede servir para evaluar programas también. Es su facilidad de asignación de recursos. ¿Y cuáles serían las desventajas de este? Es la dificultad para ajustar utilidades derivadas de distintas alternativas. Esto se refiere a, volvamos acá, a que no se puede, de hecho, por eso se los adelanté, para que lo vayan asociando. Acuérdense que el costo-beneficio es el único que puede hacer eso. Pero si ustedes tienen dos alternativas, donde una alternativa les está dando como resultado las vidas salvadas y otro les está diciendo como medida de resultado días cama de hospitalización evitados, esto no es comparable entre sí. O sea, no pueden comparar un- una tecnología X que al final como medida de resultado les haya dado 100 vidas salvadas, por ejemplo, y tenemos 10 camas de hospitalización evitados. No lo podemos comparar, ¿sí? Porque la medida de resultados son completamente dispares, o sea, no tienen nada que ver una con la otra. Es como que nos pusiéramos a, a- a investigar años libres de enfermedad contra muertes evitadas, tampoco se podría, ¿sí? A menos que estuviéramos en un análisis de costo-beneficio y que transforma estos años libres de enfermedad a dinero y las muertes evitadas a dinero, entonces ahí los hago comparables entre sí, pero mientras no se pueda, no. Entonces, acuérdense que el único que puede hacer eso es el análisis costo-beneficio y por eso esta también es una desventaja tanto del análisis de minimización de costos como de este, ¿sí? Abusar de las utilidades derivadas de las diferentes alternativas. Esta es una dificultad. No mide si los efectos exceden a los costos, es por lo mismo, ¿sí? Y la imposibilidad de comparar diferentes alternativas que no puedan medirse en las mismas unidades naturales. O sea, estos dos prácticamente es lo mismo. Es parte de las desventajas que tienen todos menos el costo-beneficio, ¿sí? Que no se pueden comparar ninguna alternativa que tengan diferentes unidades de resultado y por lo tanto tampoco podemos ver si los costos exceden a los efectos, ¿sí? Porque el único que puede hacer eso prácticamente es el análisis costo-beneficio, porque ahí sí, porque si ahí como los costos se los van a dar en dinero y los beneficios se los van a dar en dinero, el análisis costo-beneficio es el único que puede decir, me cuesta más por conseguir ese resultado, porque voy a comparar dinero con dinero. No sé si me expliqué ahí, pero prácticamente esas son las características principales de todos. Ejemplos de análisis costo-efectividad. Podría ser el tratamiento de la insuficiencia renal. La efectividad en el tratamiento de la insuficiencia renal, la efectividad la van a medir aquí, han decidido ellos. Esto por lo general lo decide el analista, el economista que está haciendo la evaluación económica. Lo define como años de vida ganados. Y las alternativas que va a comparar es la diálisis domiciliaria, la diálisis hospitalaria o el trasplante renal, ¿sí? Y voy a medirlos todos, todos los tres son tratamientos para la insuficiencia renal, ¿sí? Obviamente todos estamos ante objetivos homogéneos, ¿verdad? La medida de efectividad que se van a proponer es los años de vida ganados, tanto de la diálisis domiciliar como de la hospitalaria o el trasplante. Todos tienen años de vida ganados para los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, y aquí es un análisis bien burdo, bien sencillo, de un análisis de costo de efectividad de la diálisis peritoneal que se pudo haber realizado en el IS, ¿sí? Y la modalidad de la diálisis peritoneal intrahospitalaria. La unidad de medida de los días de tratamiento. La cantidad de días, aquí si es intrahospitalaria y si es automatizada. La intrahospitalaria, cantidad de días fue 8, la automatizada 20
Y aquí están los valores. Intrahospitalaria costó 240,51 y automatizada es en 62,65. Al final el costo lo sacan de la cantidad de días por el valor, ¿sí? Si hacen si hacemos esta operación de 240,51 por 8 nos va a dar 1924, ¿sí? Y lo que se logró con la diálisis peritoneal intrahospitalaria es de una disminución de la creatinina de 20 miligramos por decilitro, y esta lo logró en 4,27, y la diálisis peritoneal automatizada logró 10,007. Entonces, si no, acuérdense que estamos hablando de costo, efectividad, y acuérdense de la fórmula sencilla que está aquí arriba, ¿sí? De esta, costo sobre la efectividad. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, solo van a poner en el numerador los costos y en el denominador la efectividad. Y si hacemos el ratio costo, este es un ratio costo de efectividad. Costo 1924,08, ¿sí? Entre la medida de efectividad es 4,27. ¿Les da? Si lo pueden hacer ahí en la calculadora, les va a dar este dato, ¿sí? Ahora, viendo esos dos datos, solo estamos investigando así a manera bien sencilla la diálisis peritoneal, tanto la intrahospitalaria como la que se hace en casa. Y les enseñan estos dos datos de acá. El radio costo de efectividad fue de la diálisis intrahospitalaria fue de 450,60, y la diálisis peritoneal automatizada les dio 124,43. ¿Cuál es más costo efectiva de las dos? Automatizada. Exacto, exacto, muy bien hecho. Así es. ¿Y por qué es la más costo efectiva? Porque así les van a presentar los resultados. Estos resultados son lo más simplificados posible para que los entiendan, ¿sí? ¿Por qué es esta la más costo efectiva comparada Porque contra, contra, contra la hospitalaria? se ve que es menos costosa y ha generado una mayor reducción de la creatinina, lo que Exacto. genera una buena respuesta. Y acuérdense de lo que dice al principio, y esto es clave. Se elige el coeficiente menor porque representa la mayor efectividad al menor costo. Entonces, si ustedes les están dando aquí los radios, este es el radio costo de efectividad. Si entre estos dos el menor es el 124,43, esa es la alternativa más costo efectiva. Es la que va a presentar menores costos y mayor efectividad. ¿Sí? Y lo mismo podemos ver acá de la evaluación económica de tratamiento de cáncer de mama, dos medicamentos, la diramicina y la trastuzumab, y al final le desglosan todos los costos. ¿Sí? Aquí la medida de efectividad es en años de sobrevida, ¿sí? La diramicina logró el 75% en 5 años y la trastuzumab 81% en 5 años. En años de sobrevida es 3,75 para la deramicina y la trastuzumab en 4,05. Y el coeficiente, esto es lo que a ustedes les interesa como salubristas. Y cuando les entreguen a ustedes un análisis de costo de efectividad, lo que tienen que fijarse en este coeficiente, en el coeficiente último de acá, porque esto es lo que va a representarles para ustedes el menor costo y mayor efectividad posible. Entonces, si logramos aquí que fue un costo de 69,5, y este fue el costo de efectividad de 677,5, ¿sí? Estamos hablando si ustedes lo miran así y miran el cuadro, aquí estamos hablando que en años de sobrevida, este solo logró 75% en 5 años. Este logró el 81% en 5 años.
Estamos hablando de un aumento en años de sobrevida de 6 puntos en porcentaje de 100, ¿sí? Pero o sea, qué tan costoso es pasar de 75% a 81% en 5 años? Y ahí viene el índice de costo de efectividad. Si comparan este costo de 69,5 a 677, estamos hablando de 10 veces el valor o más de 10 veces el valor. Entonces, si nos preguntan cuál es más costo efectiva, ¿cuál sería la más costo efectiva? De las dos, de la adriamicina o el trastuzumab. Si tenemos que Adrián, coeficiente. Ujú. Adrián, Adriamicina. Sí, exacto, es la adriamicina porque es la que tiene el menor valor. Sí, exacto, así es. Y así lo van a ir comparando. Aquí les he puesto más los pueden revisar ustedes, pero estos son, son prácticamente, son más ejemplos de lo mismo. Ejemplos del costo de inmunización en campaña. Aquí les dan la medida de efectividad, es un coeficiente de costo de efectividad entre unas estrategias de inmunización en campaña, en clínica o en unidades móviles. Los costos son estos, la efectividad es esta. Acuérdense que este coeficiente lo han sacado de dividir los costos entre la efectividad. Y si tenemos 5%, 3% y 4,33%, esta es la evaluación de un programa de inmunización. Entonces, al final sacamos que el coeficiente aquí es 3. ¿Cuál es el menor? 3. Entonces, ¿cuál es la alternativa, la más costo eficiente, efectiva? Las, vacunar en las clínicas, no andar en unidades móviles o en campañas, sino en vacunar en las clínicas. Son ejemplos, ¿verdad? Y la combinación de alternativas. Aquí están comparando también el irbesartán contra el valsartán, ¿sí? Y si se fijan acá, y esto se los traje aquí porque es un ejemplo bien típico, porque aquí se los han, y esta es la ventaja de este análisis coste-efectividad, porque aquí lo pueden medir como la disminución de la presión arterial sistólica, ¿sí? Y disminución de la presión arterial diastólica. ¿Sí? Entonces sacan un ratio costo-efectividad de la disminución de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. ¿Sí? Y aquí lo van desglosando. Al final acuérdense que lo que les interesa es el costo total, que serían aquí para el caso 49. Para llegar a este costo total tuvieron que haber hecho, aquí porque está bien simplificado, de que solo son 28 tabletas y que el costo del tratamiento diario, pero este puede ser el resultado de un estudio bastante grande, pero al final le va a dar un total, el total del costo y el total de la disminución, que para este es la medida de efectividad, y el análisis de costo de efectividad también permite hacer esto, calcularlo directamente como disminución de la presión arterial sistólica y diastólica o como la presión arterial media, ¿sí? Y a esto se refiere con medidas de medidas intermedias o medidas finales. Y este es el único que permite hacer esto, el costo de efectividad. Por eso se los traje en este ejemplo, porque aquí pueden ocupar, aparte de la disminución en la presión arterial diastólica y sistólica, la presión arterial media también. Pueden ocupar variables de esa forma. Y esto es lo que les traía para esta clase. No sé si tienen alguna duda. Si no, nos vemos primero Dios en la otra clase, ya es la última. ¿Sí? Así que pasen feliz tarde. Ahí estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. Sí, sí, Ángel. Buenas tardes, doctor. Mira, yo quería hacer una petición. Fíjese que un inconveniente que todavía se puede realizar. Espérame, que no lo entendí, perdón. Que yo tuve un inconveniente el día martes, entonces no pude realizar el foro de consulta. No sé si todavía se puede realizar. Fíjese que ya está cerrado ahí. Ya, como se cerraba el martes, sí, sí está cerrado.
Sí, no sé si se puede volver a abrir. Mm, sí, ahí sí no, le escribo. ¿Está bien, doctor?